Hola a todos, bienvenidos acá a a la cápsula de la ayuntía número 9. Acá en esta cápsula vamos a estar viendo lo que es capital de trabajo. Bueno, por motivo de que no pude configurar bien el computador para grabar, les tengo acá como resumido el PDF. El capital de trabajo, hay tres métodos de calcularlo, que es el método contable, el método de desfase y el método de déficit máximo. ¿Qué es el capital de trabajo? El capital de trabajo básicamente es el dinero que la empresa necesita para financiar sus operaciones y va a afectar directamente al flujo de caja de capitales. Acá directamente en la inversión de capital de trabajo que se expresa ahí en el flujo de caja de capitales. Para efectos del curso vamos a estar viendo el método de déficit máximo, ya que es el que más se ocupa y es el que más nos sirve a nosotros, ya que el contable, como bien lo dice su nombre, es como mucho más contable y no tiene como no tiene algunas consideraciones que son necesarias para la evaluación de proyecto. Solamente ve la liquidez del proyecto al momento de venta y eso. El método de desfase lo que va a hacer es calcular un periodo de tiempo que va a ser la diferencia entre que empezamos a operar hasta que conseguimos los primeros retornos de toda la plata de nuestras ventas. Pero acá nos vamos a centrar en el de déficit máximo. ¿Qué es lo que busca Capital el método de déficit máximo? Es ver en qué punto, porque acá los proyectos siempre en un principio nos van a estar generando pérdidas. Por lo tanto, lo que hace este método es ver cuál es la pérdida máxima que estamos generando para así nosotros saber que esta es la plata que necesito poner yo al proyecto, ya que acá vamos a estar contabilizando todos los ingresos y salidas, vamos a estar haciendo un análisis de los ingresos de dinero y la salida de dinero. Por lo tanto, al inicio se van a juntar pérdidas que va a causar que no se va a poder sustentar por sí solo el proyecto. Por lo tanto, esa plata es la que yo tengo que poner, es la inversión que tengo que hacer. Y en calcular eso se basa el método del déficit máximo. Si vamos al ejercicio, bueno, tenemos acá el ejercicio y este método es bien largo y tiene varias consideraciones. Acá nos dice, determina el capital de trabajo requerido utilizando el método de déficit acumulado, cuya información principal es la siguiente. Las ventas se realizan 60% al contado, el resto se pacta 30 días. Esto es muy importante ya que nosotros vamos a tener un tema acá con los ingresos de que nos pueden estar pagando a crédito, nos pueden estar pagando a cuotas. Por lo tanto, las ventas que estamos generando en el periodo 1 no vamos a tener, si nos pagan a cuota, no vamos a tener la posibilidad de tener todo el dinero de la venta, pero sí tenemos que incurrir en todos los gastos de esa venta. Entonces es muy importante acá, para el tema del déficit máximo, que también considera estos casos, ya que nosotros si acá, en esta tablita de información, vamos a vender 2000, nosotros tenemos que gastar toda la plata necesaria para producir esas 2000 unidades, pero no vamos a tener todos los ingresos correspondientes a esas 2000 unidades en el periodo 1. Por lo tanto, va a ser aún más pérdida. Luego, el IVA se paga 100% al contado, las materias primas directas, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación y los costos fijos están afectados a IVA. Ya, eso también es importante porque ahora vamos a estar viendo que en los flujos de capitales de un proyecto, el IVA siempre se traspasa
al consumidor. Por lo tanto, nosotros como empresa vamos a simplemente estar siendo los que reciben el IVA y lo traspasan a lo... Recibimos el IVA del consumidor en el precio total, ya viene incluido, y después lo tenemos que pagar. Por lo tanto, es muy importante acá cómo también qué cosas afecta el IVA y cómo se paga, ya que puede ser que nosotros estemos pagando también a cuotas, estemos pagando a 30 días, a 60 días. Ahí tienen que tener ojo con eso. El proyecto se acoge al sistema tributario de primera categoría mediante el sistema de renta atribuida y el pago provisional mensual a pagar corresponde al 2% de los ingresos brutos. Ya. Acá también, sobre estos dos últimos puntos, ¿qué es el impuesto de primera categoría? Es que a final de año viene el Servicio de Impuestos Internos, te analiza todo el año la cantidad de utilidades e ingresos que tuviste. Acá en este caso nos están diciendo que es sobre el ingreso bruto. Por lo tanto, directamente sobre los ingresos. Vienen y nos dicen, ya, tenéis que pagar un impuesto de tanto por ciento. Esto a final de año. Pero, si se hace a final de año, vamos a tener que estar pagando un monto muy alto de un viaje a fin de año. Bueno, para efectos prácticos como al siguiente año. Vamos a tener que estar pagando 10, 12 palos al tiro. Entonces, para no tener esa carga tan grande de un viaje, lo que se hace es el pago provisorio mensual, que vamos a ir pagando de mes a mes, acá este monto del 2%, para que en vez de tener que pagar mucha plata de una, vamos a ir ahí de a poquito pagando este impuesto. Ya después en la práctica se ve ahí como si pagaste más, pagaste de menos, te devuelven o tenéis que cubrir la diferencia en la práctica. Y aparte nos dan esta tablita con toda la información. Tenemos la cantidad de ventas para cada periodo, tenemos los precios de venta, los precios de la materia prima, de la mano de obra, los costos indirectos y la comisión por ventas. Entonces, ahí los costos fijos. Lo primero que tenemos que hacer para el cálculo del método de déficit máximo es lo siguiente. Vamos a venir acá y vamos a hacer el análisis más detallado de los ingresos y las salidas. Acá como ingreso vamos a tener directamente la cantidad vendida por su precio de venta. Y así para cada periodo. Esto es nuestro precio de venta. Ahora nosotros tenemos que calcularle el IVA, que es el 19% sobre nuestro precio. Y ahí quedaría el precio total. O sea, esto por 0,19. Sí, está bien. Y lo tiramos para acá. ¿Qué más? Ya. Luego nos están diciendo que estas ventas se pagan 60% al contado y el 40% a 30 días. Por lo tanto, y acá es muy importante también, acá nos están diciendo que el IVA se paga 100% al contado. Por lo tanto, nosotros tenemos dos opciones para hacer esto de acá. Si, como nos están diciendo que el IVA se paga 100% al contado, vamos a tener el 60% de nuestros ingresos más el IVA. Y el siguiente 40% va a ser sobre los
ingresos. Y así. Entonces acá en esta parte sería 60% más el IVA. Y ahí lo estamos pagando directamente en el mes 1. Lo estamos pagando al contado. Si no nos dijeran que se está pagando al contado, podemos asumir que se hace de esta manera. O puede ser que nos digan que no se paga el contado y también se va pagando como con el método de que nosotros recibimos la plata del cliente. Por lo tanto, en ese caso, sería que nosotros vamos a recibir el 60%, pero de los ingresos más el IVA. Y esto al 60%, y esto sería 0,4 de los ingresos más el IVA. Entonces ahí tienen que tener mucho cuidado en eso, de cómo le están planteando si el IVA se paga al contado o va a seguir el mismo método de los ingresos. Y bueno, así para cada mes. Y las entradas de dinero van a ser la suma de estas dos casillas. En realidad sería la suma del IVA, pero el IVA ya lo incorporamos en esta casilla. Así que esto sería IVA más el 60% más el otro 40% de los ingresos. No vamos a contemplar el ingreso porque ya lo estamos dividiendo acá en el 60 y 40. Y ahí está. Ahora los gastos por venta. Vamos a hacer el desglose acá de la salida y primero vamos a ver las comisiones. Acá las comisiones tienen que tener en cuenta que son comisiones que se le pagan a los empleados. Por lo tanto, el empleado en el mes 1 vendió 1.100.000. Por lo tanto, no podemos hacerle que el pago se lo vamos a dividir en 60% al mes 1 y el 40% al siguiente mes. No tiene sentido. Por lo tanto, estas comisiones se calculan sobre el ingreso. Piénselo así como el tema de las ventas que generó un vendedor. No le podemos ir pagando el sueldo como mitad acá y mitad allá. Sería un poco nada que ver. Y así para cada mes. Los costos fijos, que corresponderían directamente al costo fijo, y los costos por ventas. Acá los costos por venta nosotros tenemos que son materia prima, mano de obra y los costos indirectos. Y esto es por unidad. Entonces vamos a hacer la suma de todos los costos, de todos los gastos. Y esto sería por unidad. Porque cada unidad me estaría... El costo total de producir estas 2.000 unidades me sale 216.000 en materia prima, mano de obra y costo indirecto. Y así para todos los meses. Y el IVA. Acá tenemos que volver un poco arriba, que nos están diciendo que tanto la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos y los costos fijos están afectos a IVA. Por lo tanto, acá nosotros vamos a sumar esto y le vamos a calcular el IVA por 0.16. Porque acá ya estamos acá tenemos los costos indirectos y acá estamos incorporando todos los costos de fabricación, los costos de venta.
¿Qué pasaría si nos dijeran que tenemos que solamente se calcula sobre materia prima, mano de obra y no los costos fijos? Tendríamos que sacar los costos fijos de acá. O si nos dijeran, considera solo el IVA afecta solamente a los costos fijos y mano de obra, acá lo tendríamos que calcular de nuevo, pero únicamente para los costos fijos y mano de obra. Entonces ahí también tienen que tener ojo, eso va a depender del contexto del ejercicio. Por lo tanto, acá las salidas serían la suma de todos estos gastos que estoy realizando por ventas. Así. Ya. Acá simplemente para que se mantenga un poco más la consistencia, voy a generarlo como una salida de dinero. O sea, ponerlo en negativo simplemente para que se note más. Ahora, vamos a hacer, ya que tenemos el desglose tanto de los ingresos como de la salida, ahora vamos a analizar el tema del IVA. Porque nosotros nos pasa que estamos simplemente recibiendo y pagando IVA. Por lo tanto, no es un ingreso directo, no es una salida directa. Nosotros tenemos que analizar cuánto de ese IVA tenemos que pagar de más o cuánto de ese IVA nos quedamos nosotros. Tenemos que ver la diferencia y analizar los IVA por separado. Entonces vamos a tomar los IVA de entrada. Vamos a tomar los IVAs de salida, que serían débito fiscal y crédito fiscal, y la diferencia. Esto menos esto me parece. Voy a revisar por si acaso, no voy a hacer que me esté confundiendo. Y así para todos los otros meses. Ya. Acá esto me está dando un poco raro, pero vamos a ver qué pasa. Consideramos bien. 3 por 0,19. Claro, me estaba dando menos de lo que correspondía. Entonces hacemos el cálculo bien. Y efectivamente acá ya. Ya. Entonces acá tenemos nuestros IVAs. Pero acá tienen que ser bien cuidadosos. Porque acá, bueno, acá es como todo esto de lo que le comenté alguna vez del tema de crédito fiscal, débito fiscal, como que cuando nosotros debemos IVA, pero también podemos tener IVA positivo, o sea, IVA negativo, como que nos estén pasando plata a nosotros desde el fisco, porque eso va... Era todo ese tema que estábamos viendo respecto a la prueba pasada del IVA, tienen que tener esas consideraciones. Ahora vamos a ver el acumulado. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque si se dan cuenta, acá nosotros tenemos un IVA negativo. Me equivoqué en la fórmula. Acá tenemos un IVA negativo, que esto sería como que nos están pasando plata a nosotros. Como que que el fisco nos está dando crédito fiscal. ¿Qué significa eso?
no es que directamente nos esté pasando plata a nosotros, sino que nos está haciendo rebajas a futuros impuestos. Por lo tanto, nosotros acá, con este impuesto negativo que estamos generando, no es que nos vayan a devolver plata, sino que nos van a hacer descuento a los futuros impuestos. Por lo tanto, si ven acá, nosotros acá deberíamos pagar, si vemos solamente el IVA, nosotros acá deberíamos pagar desde el mes 3 32.406 pesos. Pero debido a que en estos años generamos crédito fiscal, nos están haciendo el descuento por 26.505 pesos. Ahora bien, el IVA a pagar. Nosotros ya tenemos que en el mes 3, considerando los descuentos, vamos a tener de aquí en adelante que pagar impuestos desde estos 5.000 en adelante. ¿Qué pasa? El Servicio de Impuestos Internos no nos pide los impuestos el mismo mes en que nosotros tenemos las transacciones. El Servicio de Impuestos Internos nos espera el mes siguiente, analiza ahí los egresos e ingresos para cobrarlos al mes siguiente. Por lo tanto, estos 5.000 se pagan en el mes 4 y ya de aquí en adelante se va a ir pagando la diferencia como tal. Y acá tienen que tener cuidado también. Nosotros hicimos esta parte del IVA acumulado solamente para ver cuándo empezamos a pagar, cuándo se nos acaba el descuento y cuándo empezamos a pagar y cuánto empezamos a pagar. Pero después no seguimos poniendo los acumulados porque estaríamos pagando los IVA 2 veces. Entonces, el primer positivo pasa aquí a ser pagado, pero luego vamos a ir pagando solamente la diferencia que nos corresponde pagar. Porque si vamos tomando acá el acumulado, estaremos pagándolo 2 veces. Ahí. Entonces este sería nuestro IVA a pagar. Ahora bien, ya habiendo hecho el análisis de los impuestos, vamos a ir al cuadro resumen. Acá vamos a tener las entradas para todos los meses. Vamos a simplemente pegar los datos, las salidas, y ahora vamos a tener el PPM, que era lo que yo les comentaba del pago que vamos a ir haciendo mensualmente para no tener que pagar de un viaje a fin de año todos los impuestos a la renta. Ahora bien, nos están diciendo que son el 2% de los ingresos brutos. Por lo tanto, acá tienen que tener mucho cuidado que este 2% va a ser sobre nuestro ingreso bruto, que son los 1.100.000, no estos 869.000. Y ahí está. Ahora, el impuesto por pagar ya lo habíamos calculado acá. Este IVA, que va a ser todo por acá. Acá solamente, como esto es una salida de dinero, lo voy a dejar al tiro como negativo. Y está acá también al tiro como negativo por un simple tema de formato. Y acá el IVA a pagar. Ya. Ahora vamos a ver el déficit. Que el déficit vamos a estar viendo cuánto estamos en deuda por cada periodo. Que acá vamos a tener las entradas. Vamos a hacer esto más fácil. Las entradas menos las salidas, menos el PPM que tenemos que pagar y menos nuestros impuestos a pagar. Acá me volví a equivocar. Ahí está.
Entonces, si se dan cuenta, acá estamos generando pérdidas. Hasta el mes 3, que empezamos a generar utilidades. Ahora yo tengo que ver cuánto es la pérdida máxima que yo voy a generar para así saber cuánto yo necesito poner desde mi bolsillo para que en los primeros años se pueda mantener el negocio. Por lo tanto, vamos a hacer el déficit del periodo acumulado. Y acá lo tiramos para acá. Y esto sin relleno. Y acá este más este de acá. Ya sí. Este ya me genera ganancia, así que lo anotaré en ya. Entonces, ya acá nos damos cuenta que la pérdida máxima que vamos a tener, acá en el acumulado nos fijamos en el máximo, o sea, déficit máximo, pero en verdad sería el mínimo. Vamos a fijarnos acá que nosotros tenemos que poner de nuestro bolsillo esta cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque nuestro proyecto, si bien acá estamos generando utilidades, no va a ser suficiente para compensar estas pérdidas. Y acá, como no estamos generando utilidades, nuestro proyecto no se va a poder mantener solo, y esta es la cantidad de plata que nosotros tenemos que poner para que no se vaya a la quiebra. Y así, de esto consiste este método. Y eso. Acá nada más queda que comentarle que ya la próxima clase y para la prueba y para el proyecto va a ser análisis de flujo de caja, que ojalá que se vean los videos anteriores y este con detalle y entiendan bien el tema del valor residual, los créditos, la depreciación, le vuelvan a dar una vuelta al tema de la depreciación y acá esto del capital de trabajo. ¿Por qué? Porque el flujo de caja, si bien se ve enorme, lo único que es rellenar datos. Y lo único que tenemos que calcular aparte son estas 4 cosas. Así que eso. Pero ahí vean los videos.